que busques el Evangelio de Juan, capítulo 9. El Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer completo el capítulo 9. Saben que el Evangelio de Juan mismo dice que el propósito de su Evangelio es llevarnos a la fe salvadora, ¿no? Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que esta historia que también está aquí en el capítulo 9 de Juan, es con esa intención, que nosotros seamos llevados a la fe salvadora, que el Espíritu Santo a través de su palabra nos lleve a la fe salvadora, y aquellos que ya tenemos esta fe salvadora, que esta fe salvadora crezca en nosotros y podamos alcanzar esas cosas mayores y mejores que Dios nos ha concedido. Amén. Por supuesto, esta historia tiene contexto. Jesucristo todavía es muy útil. Gloria a Dios. Esta historia es antes de que Jesucristo fuese a la cruz, así que el Señor va a colocar los fundamentos de la fe, va a enseñarnos a través de esta historia cuáles son los fundamentos de esa fe salvadora. Por eso Juan rescata la vida de este hombre y ocupa una porción importante de su evangelio para contarnos lo que le pasó y lo que hizo no solamente este hombre, sino Jesús con este hombre. Capítulo 9 de Juan. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte del estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante el fariseo al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír.
¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Quiero que veamos algunas cosas, porque no solamente son para este hombre, son para nosotros. Voy a empezar con esta historia y después la voy a traer a nosotros. Por empezar, Jesús buscó a este hombre. Este hombre era ciego, mendigaba, no buscaba a Jesús. Jesús lo buscó. Jesús lo buscó en su necesidad. Jesús tuvo compasión de él, tuvo misericordia de él. Y a partir de que este hombre recibió de Jesús esa gracia, ese favor, esa misericordia, esa compasión suya, ese amor derramado, sanándole, dándole lo que él no tenía ni podía tener de ninguna manera y tampoco merecía, Jesús pasó a ser para este hombre, para este mendigo que ahora veía, la persona más importante del mundo. A partir de ese momento Jesús ocupaba el primer lugar. Ocupaba el primer lugar en su vida. Era aquel que le había dado la vista, pero hasta ese momento, y para ese momento, versículo 11, Jesús era solamente un hombre, aquel hombre Jesús. Aquel hombre Jesús, y solamente cuando le preguntaban acerca de Jesús, él decía, ese hombre Jesús. El cambio que la transformación de este hombre fue tan evidente, que la familia, los amigos, los vecinos, aquellos que lo conocían se dieron cuenta. Era imposible esconder que él había sido tocado por Jesús. Era imposible esconder la evidencia. ¿Por qué? Porque ahora estaba haciendo cosas que antes no podía hacer. Así que era evidente, estaba por sí mismo, por el milagro que había recibido, por la transformación que había él padecido en su propia vida. Él estaba testificando de que alguien había transformado toda su vida. Y hasta ese momento él solamente tuvo fe para obedecer al Señor. Ve a lavarte al estanque. Quiero que vean esto. Para lo único que le alcanzó su fe en ese momento fue para obedecer al Señor, ir a lavarse y regresar viendo. Y a partir de ese momento lo único que sabía de Jesús era un hombre. Aquel hombre es Jesús. Claro, esta maravilla fue tan evidente que lo llevaron a los fariseos a examinarlo. Pero no porque él haya cambiado su vida. No fue llevado a los fariseos para dar la explicación de cómo él ahora era otro hombre, una persona nueva, transformada, que ahora podía hacer cosas que antes no. Él fue llevado delante de los fariseos porque el nombre de Jesús estaba en él. Porque él decía, Jesús lo hizo. A los fariseos no le importaba que este hombre que antes era mendigo ahora viera. No le importaba lo único que les importaba era que no se nombrase a Jesús. Que no se mencionase el nombre de Jesús. Querían esconder el nombre de Jesús. Que nadie supiera, que nadie diera testimonio de este
hombre. Jesús le dio las señales que era así. Así que lo llevaron, y este hombre que apenas su fe le había alcanzado para irse a lavar al estante de Siloé fue demandado. ¿Y vos quién decís que es? ¡Wow! Recuerden, un mendigo, ciego hasta hacía muy poco tiempo. Es un profeta. Es un profeta. Es un profeta. Acudió a las evidencias de la Escritura. No acudió a su imaginación. Oh, no, a mí me parece, imagino que es un profeta. Yo sé que es un profeta porque la palabra da testimonio que esta es una obra que hacen los profetas. Es un profeta. Es una señal de un profeta. Ahora su fe va creciendo, ya no era solamente un hombre. Jesús ahora era un profeta. Un profeta. Era más importante que todos los fariseos que estaban allí preguntándole. Jesús, si era profeta, entonces merecía, era digno de ser seguido y obedecido, porque era un profeta que venía de Dios y entonces era superior a esos fariseos que estaban preguntándole a él. Todos debían reconocerlo. Por eso se enojaron los fariseos. En vez de acallar la voz de este hombre estaba exaltando cada vez más a Jesús, estaba teniendo un entendimiento cada vez mayor. Cuando fue desafiado en su fe, él comenzó a ir al único lugar del cual él podía tener conocimiento de Jesús, que era la palabra. Y al meditar más en Jesús, al ser demandado a dar respuesta, él se introdujo en la palabra, es profeta. Pero los fariseos no se quedaron allí, sino que demandaban todavía. Es todo nada. Es todo nada. Si logramos que este hombre se calle y niegue a Jesús, entonces habremos ganado la batalla. Acá hay una guerra en el mundo. Hay una guerra en la iglesia, hay una guerra en nuestras vidas para que el nombre de Jesús sea escondido, sea acallado y no demos testimonio, no le demos gloria al Señor. Y este hombre con tan poca fe dio la batalla. Dio la batalla, el Señor lo fortaleció. Cuando fue demandado, el Señor lo fortaleció, le dio entendimiento. Él fijó su mirada en la palabra y el Señor le dio entendimiento. Este es un profeta. Pero le preguntaron, bueno, es un hombre pecador. Miren, si es pecador, yo no lo sé. Estaba diciendo es una ironía. Yo no lo sé, ustedes tampoco. No me vengan con eso. Wow, estaba como subiendo la apuesta el mendigo, ¿no? A mí estos fariseos no me van a hacer callar. Yo voy a dar testimonio de Jesús. No voy a permitir que manchen el nombre de aquel que me sanó. No voy a permitir eso. Si es pecador, no lo sé. Versículo 25, pero ahí no terminó la cosa. Recuerdan, los fariseos y los sacerdotes y los saduceos habían acordado que cualquiera que confesase que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Ese es un acuerdo de la religión. El mundo y la religión odian a Dios. La religión mundana odia a Dios. El mundo odia a Dios. Nosotros odiábamos a Dios. Tratábamos de que, no me digan que no es verdad, yo me enojaba si me hablaban de Jesús. En mi casa no se podía hablar de Jesús. Odiábamos ese nombre. En el mundo es así. Así estábamos nosotros. Así estaban estos fariseos. De última quisieron poner a Moisés como superior a Jesús. Mirá, Dios habló por Moisés. Y quisieron esconder el nombre de Jesús bajo o detrás del de Moisés. Poner otro nombre por encima del nombre de Jesús. Esa es la intención y la estrategia siempre se hace, siempre lo hace el mundo y la religión del mundo. Pongamos otro nombre por encima. Pongamos otro nombre que tape el nombre de Jesús. Y este que había sido ciego, sin duda, con el poder del Espíritu,
porque no podemos atribuirle a su propio mérito, ni a su propio entendimiento y conocimiento, sino a una obra de Dios. Las obras de Dios se estaban manifestando en Él. Recuerden que eso dijo Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y las obras de Dios se estaban manifestando poderosamente en Él. No solamente en que había recibido la vista, sino que estaba dando testimonio. Un testimonio poderoso de quién era Jesús, y está llegando paso a paso a ese entendimiento y a ese conocimiento. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese le oye. ¿Y quién era este que no era pecador y que era un hombre justo, temeroso de Dios, y a quien Dios respondió su clamor? Jesús. Recuerden que viene de, si es pecador no lo sé. Y unos versículos más adelante, no es pecador. No es pecador. Ahora lo entiendo. No es pecador. Desde el principio del mundo no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no fuera de Dios, no podría hacer nada. Del verso 31 al 33. ¿Sabe lo que está confesando este hombre? Porque abrir los ojos a los ciegos es una señal que solamente haría el Mesías. Solamente el Mesías. Esa señal está guardada para el Mesías. Proféticamente, Isaías lo dice claramente. Él iba a abrir los ojos a los ciegos. El ungido iba a abrir los ojos a los ciegos. ¿No se ha escuchado que desde el principio algo así hubiese sucedido? Porque esta señal está reservada para ser hecha por el Mesías. Estaba diciendo: Jesús es el Mesías, es más que un hombre, es más que un profeta, es el Mesías de Dios, es el Cristo prometido. ¡Wow! Y lo echaron. Por eso lo echaron, porque confesó que Jesús era el Mesías. ¿Cómo un hombre puede llegar a ese grado de fe? De no saber quién era Jesús, de no ver, a ver, de confesar: es un hombre, es un profeta, es el Mesías. Aquel sin pecado, el justo, el santo de Israel. Es una obra de Dios, porque la fe siempre es creciente. Pero ahí no termina la historia de este hombre. Claramente ahí no termina la historia de este hombre. Lo expulsaron, y Jesús, ¿qué hizo? Lo fue a buscar. No podía entrar más a la sinagoga, echado de ahí. Pero Jesús lo fue a buscar. Lo buscó primero en su necesidad, y ahora lo está buscando en este momento que no es fácil. Es como si hubiese dejado de pertenecer al judaísmo. Lo echaron. Así que Jesús lo busca en ese momento terrible para él. ¿Qué hará? Yo creo que Jesús siempre viene y te hace alguna pregunta. No sé, a mí siempre viene con esas preguntas incómodas, nos desafía. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Otras versiones dicen: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Qué pregunta, ¿no? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es? Él nunca había visto a Jesús, porque fue ciego al instante, y regresó viendo y ya Jesús no estaba, solamente conocía su nombre. ¿Quién es? Pues le has visto. No sé si logramos captar la fuerza de lo que Jesús está diciendo. Le has visto, el que está hablando contigo, Él es. Yo soy. Me estás viendo, y ¿sabes por qué me estás viendo? Yo te di la vista. Yo te di la vista para que me veas. Yo obré en tu vida las maravillas de Dios. Las obras de Dios se están manifestando en tu vida. Yo te di la vista y me estás viendo. Ahora sí podés verme. Y entonces este hombre obtuvo el premio de su fe. ¿Cuál es el premio de nuestra fe? Ser salvos, tener perdón de pecados. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Tremendo. Pero hay algo más. Hemos sido perdonados con un propósito.
Se nos ha dado vida con un propósito. Es la gloria de Dios. Y este hombre obtuvo el premio. Adoró. Adoró. ¿Saben cuál es el premio de nuestra salvación? Jesús. Jesús. Jesús es el premio. Jesús es la recompensa. Estar con Él. Que Él esté con nosotros. Que sea Él nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro Maestro. Aquel que nos cuida, que nos guarda, nuestro buen pastor. El que intercede por nosotros, el que nos guarda de todo mal. El que da las batallas por nosotros, el que nos levanta, el que nos fortalece, el que tiene día tras día misericordia de nosotros. El que levanta nuestra mirada, nuestra cabeza, aunque somos pecadores. El que nos da acceso al trono de misericordia. Jesús es la recompensa. Estar con Él, ser de Él, ser para Él y Él con nosotros. Que le reconozcamos como quien Él es y le adoremos. No hay otra recompensa que podamos desear. La salvación es perdón de pecados, es vida eterna, sí. Pero es más que eso, es una vida de adoración. Y cuando hablo y cuando digo adoración, estoy diciendo deleite en el Señor. Porque la adoración es deleite en el Señor. Te he encontrado, amado mío. Ahora mis ojos te ven. Ahora puedo conocerte, saber quién eres. Eres hermoso. Eres aquel que ha venido a mi vida cuando nadie me buscaba. Me ha amado cuando nadie me amaba. Me ha levantado cuando estaba yo caído. Me ha dado vida cuando estaba muerto. Te adoro. Te adoro. Y antes que nosotros podamos abrazarle a Él, Él ya nos abrazó. Antes que nosotros podamos amarle, Él ya nos amó. Antes que le busquemos, Él ya nos buscó y nos encontró. Y nos permite, nos trae, nos atrae hacia sí mismo. Para que nosotros le encontremos. El camino de la fe es un camino de fe creciente hasta obtener la recompensa. Hasta obtener la recompensa. Cristo hace todo las salvaciones del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en unidad. Porque es uno. Para nuestra salvación. Obrando nuestra salvación. Obrando nuestra salvación, elegidos eternamente, de la eternidad, amados por Dios, elegidos. El Hijo viniendo a hacer la obra de salvación, consumándola en la cruz, y el Espíritu Santo viniendo a nosotros, vivificando nuestros corazones, concediéndonos el arrepentimiento, obrando la fe en nosotros para que vengamos a la salvación, para aplicar el sacrificio del Cordero de Dios. La Trinidad obrando juntos. Ahí es Dios, de principio a fin. Pero a partir de ahí, Dios dice, ahora hay una demanda. Ahora hay una demanda. Nosotros, antes de ser salvos, hicimos todo lo necesario para irnos al infierno. Antes de ser salvos, habíamos acumulado suficiente ira para el día de la ira. Pero una vez que Cristo ha venido y ha hecho la obra de salvación, que su Espíritu ha obrado, y hemos venido a la fe salvadora, entonces Jesús dice, sígueme. Lo voy a decir de esta manera, Jesús no quiere seguidores, quiere discípulos. Hasta nos envía, ir a ser discípulos, no dice, ir, hagan seguidores, vayan, hagan discípulos, eso es lo que Dios quiere.
no simplemente gente salva, discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Porque lo acusaron a este hombre, tú eres un discípulo. Y él no negó que ustedes también quieren ser discípulos. Él ya se consideraba un discípulo, estaba siguiendo a Jesús, obedeciéndole, testificando de él, había abrazado la fe para salvación, porque eso hace un discípulo, abraza la fe para salvación, se entrega a esa fe, camina en esa fe, comparte esa fe, multiplica esa fe en otros, porque un discípulo termina su tarea como discípulo cuando hace otros discípulos. Ser discípulo para mí mismo, a Dios no le trae gloria. Cuando multiplicamos esa fe, cuando damos testimonio, este hombre había hecho todo. Hasta quiso discipular a los fariseos. Estaba re loco. Vamos, ustedes también quieren ser sus discípulos. Ya se había como entusiasmado. No iba a detenerse hasta que otros también siguieran a Jesús. Porque un discípulo eso es lo que quiere. Ha obtenido el premio de la salvación, la recompensa. Y quiere también que otros la tengan. Quiere que otros la tengan en su casa. Su esposa, su esposo, sus hijos, sus vecinos, sus parientes, sus tíos, sus sobrinos, sus abuelos, sus compañeros de trabajo. Y cuando es demandado porque te ponen contra la espada de la pared, a ver, ¿y vos quién decís que ese Jesús? Y ahí te explota la fe. El Espíritu Santo lo hace. Te explota la fe. Y comenzás a dar testimonio conforme a qué, a lo que dice tu imaginación, no a lo que dice la palabra. Por eso es importante que conozcas a la palabra encarnada a través de la palabra escrita. Debemos conocer a la palabra encarnada a través de la palabra escrita, porque el Espíritu Santo obra con esta palabra escrita para que conozcamos a la palabra encarnada. Después repase el video cuando lo pases porque esto parece un trabalenguas, pero es así. Guárdalo en su corazón, porque queremos conocer a Jesús. Aquel que lo da a conocer es el Espíritu Santo, y lo da a conocer con la palabra escrita. Por eso nosotros nos abocamos a estudiar la palabra escrita. No porque querramos conocer la palabra escrita, queremos conocer a la palabra viviente, a la palabra encarnada, a Jesús. Él es nuestra recompensa, queremos conocerle más, mejor, adorarlo de una manera más digna, vivir de una manera más digna. Y acá voy a traerlo a nosotros, si me permite. ¿Saben? En los tiempos de Jesús había dos maneras de ser discípulo. Había dos maneras, solamente dos maneras. La primera forma en que uno podía llegar a ser discípulo era: yo elijo a mi maestro. Yo elijo, en este caso para los judíos, al rabino, a cuyos pies me voy a sentar. Voy a aprender la doctrina, voy a aprender a interpretar la escritura conforme a la enseñanza de este rabino y voy a pertenecer a una escuela rabínica. Entonces voy a ser discípulo, como era Pablo, Saulo de Tarso, discípulo de Gamaliel. Se sentaba a los pies de Gamaliel y aprendía. Por supuesto, si no quería ser un discípulo reconocido, tenías que buscar a un buen maestro. Pero eso tampoco era barato. ¿Sí? Había que cumplir ciertos requisitos y había que participar con el maestro. Jesús era un maestro muy particular porque él no pedía nada. Las multitudes se sentaban. ¿Saben lo que eran para los judíos? Que un maestro te dijera: siéntense y escuchen. ¡Wow! Yo quiero ser un discípulo de ese Jesús. Encima es famoso, se está adquiriendo una fama importante, así que venían multitudes a sentarse a los pies de Jesús para aprender de él. Lo habían elegido como su maestro para seguirlo, eran seguidores de Jesús, de la escuela rabínica de Jesús. Pero Jesús no enseñaba
No decía sigan a Moisés. Jesús decía, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Ah, no, la demanda es demasiado. Yo me conformo con seguir a Moisés, pero este está pidiendo que seamos fieles a él. Este maestro está demandando fidelidad a sí mismo. Se está poniendo en el centro de la enseñanza y está demandando fidelidad a sí mismo. Así que muchos que simplemente estaban buscando un maestro famoso, lo dejaban. Lo dejaban. No, la demanda es demasiada. Es mucho. ¿Cómo va a pretender que me comprometa con él? ¿Cómo va a pretender que yo me comprometa de tal manera con él? Que le siga allí donde él vaya. Que me niegue a mí mismo, tome la cruz y le siga. ¿Cómo va a demandarme que guarde su palabra y que si guardo su palabra fielmente entonces voy a ser su discípulo? ¿Cómo me va a demandar que si yo miro hacia atrás, si no puedo poner las manos en el arado y mirar hacia atrás para ser su discípulo? Eran demasiadas demandas para simple gente que solamente quería sentarse a los pies de un maestro y aprender algo. La novedad. Esa era una manera de ser discípulo y por eso muy pocos quedaron a sus pies. Muy pocos. Cuando él ponía estas demandas, la gente se iba. Saben que nosotros siempre, cuando predicamos, tenemos temor de hacer estas demandas porque sabemos que por ahí puede haber algunos que digan, no, es demasiado. Espero que te quedes hasta el final y escuches lo que tiene que decir Dios, porque Él quiere el bien para tu vida. La segunda manera de ser discípulo era la que más honor traía a cualquier judío. La segunda manera de llegar a ser un discípulo de un maestro era la que todo judío soñaba. Todo judío soñaba con que alguna vez un maestro reconocido, prestigioso, pasara a tu lado y te dijera, sigue, sigue, sigue. Los discípulos al instante dejaban todo y lo seguían. ¿Por qué? No había sueño más grande para un judío normal, corriente, silvestre, que ser llamado por un maestro para seguirle, para ser su discípulo. ¿Sabe por qué? Porque la recompensa no eran las enseñanzas, era mucho más que las enseñanzas. La recompensa era la vida que este maestro le daba a sus discípulos. Él mismo se daba a sus discípulos. Él mismo veía que nada le faltara a sus discípulos. Él mismo atendía sus necesidades. La clase de vida que un judío podía hacer cuando un maestro lo llamaba era totalmente distinta a cualquier otra vida. No había nada que se le pudiera comparar. Nada. Nada. Puede pasar acá al frente, entrar, no sé, una personalidad muy importante, conocida, y pasearse, tal vez tú dices, no sé, ¿a quién tienes allí como persona importante en tu vida? Tal vez un político, tal vez un actor, tal vez un pastor famoso, un predicador famoso, tal vez alguien muy reconocido en esta ciudad o en el mundo. Mira si pasara, alguien a quien admirás, si pasara, ¿no? Y se pusiera, y de pronto vos estás allí. ¿Quién me va a conocer? Ni sabe quién soy, ni sabe que yo lo admiro, ni sabe lo que sería para mí, cómo cambiaría mi vida si él me llamara. No entiende esas cosas, ¿cómo va a entender esas cosas? ¿Te imaginas? Para tu lado, te mira, seguimos. Porque vos sabés que en esa palabra hay una vida nueva, una vida incomparable. Una vida que nunca vas a poder llegar a tener por vos mismo. Jamás. Jamás vas a poder tener la vida que el Maestro te está ofreciendo. El que Jesús se ha parado al lado de cada uno de nosotros. Porque Él no te salvó a distancia, Él dio su espíritu. Y por su espíritu Él está.
Cuando te predicaron el Evangelio, cuando me predicaron el Evangelio. Tal vez estabas escuchando, no sé, un programa de la radio, en una iglesia, alguien tocó tu puerta, alguien te dio un folleto, te habló, te dijo algo. No era el hermano, no era la hermana, no era las palabras, era Jesús mismo. Hacerte una vida que jamás vas a poder tener por vos mismo. El Rey de los cielos, el dueño de todo, el que tiene en su poder la vida y la muerte, el que tiene en su poder todas las cosas, el que está glorificado en los cielos, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, aquel que es adorado día y noche. Los ángeles le rinden adoración, los santos en el cielo le rinden adoración. El mismo que murió en esa cruz, en tu lugar, por tus pecados, por mis pecados, para pagar el precio, para cumplir la justicia de Dios por tus pecados y mis pecados, para pagar Él la deuda, para soportar Él la ira de Dios sobre sí mismo por nuestros pecados, para que ni tú ni yo tengamos que padecerla. Ese mismo que caminó haciendo bienes a todos los hombres, ese mismo que liberaba a los endemoniados, daba vista a los ciegos, ese mismo es el que se ha detenido, ha venido personalmente, pero igual se va igual. Y el día de tu salvación te dijo: sígueme, sígueme, deja todo y seguime. Dejar el pecado, la inmundicia, dejar la pornografía, dejar la lascivia, el adulterio, la avaricia. Deja todo y seguime. Yo soy tu recompensa. Jesús es nuestra recompensa. Jesús mismo. Jesús mismo es quien nos desafía. Y ahora nosotros mismos tenemos que dar una respuesta. Porque Él demanda una respuesta. Él es digno de una respuesta. Si viniera, ya te dije, alguien famoso, conocido, que se parase al lado tuyo y te dijera: seguime, se va a quedar esperando allí hasta que vos le des una respuesta. Y si no le das una respuesta, lo vas a ofender. Porque Él es digno de recibir una respuesta. ¿Cuánto más Jesús es digno de que tú y yo le demos una respuesta? Una respuesta digna de Él. Señor, no tengo las fuerzas. Soy peor que este mendigo que estaba ciego. No hay mérito en mí. Pero ¿cómo te voy a decir que no? Si, Señor, me estás ofreciendo algo que yo nunca voy a poder tener: el perdón de mis pecados, la vida eterna, tu amor, la transformación de mi ser, de mi casa, de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos. ¿Cómo no voy a anhelar eso? ¿Cómo no voy a querer eso por mí mismo? Yo sé que no puedo. Yo sé que, Señor, he arruinado todo lo que has puesto en mis manos, pero tú estás diciendo: seguime, yo me hago cargo. Yo lo voy a hacer ahora. Voy a cambiarte el corazón, te voy a dar ojos para que veas, un corazón para que sienta, una mente para que entienda. Seguime. Seguime. No sé si ya le viste esa respuesta al Señor. No sé si has dejado todo y le estás siguiendo. No sé hasta qué punto has logrado crecer en la fe. Pero yo conozco a un Jesús que nunca se da por vencido. A aquel a quien Él salva, Él lo conduce, Él lo guía y lo atrae hacia sí mismo. Porque Él quiere darnos ese premio.
Él se ha dado a sí mismo y quiere que nosotros lo tengamos a Él completamente, para que vivamos esa vida que Él ha ganado para nosotros, para que tengamos esas promesas y bendiciones que Él logró para nosotros venciendo en la cruz del Calvario. ¿Qué le vas a responder hoy? En tu corazón, sinceramente. No tenés que ni ponerte de pie, ni levantar la mano. Si querés hacerlo, podés hacerlo, por supuesto. Pero en tu corazón, en lo profundo de tu corazón, allí obra el Espíritu Santo. ¿Qué le vas a responder? Sígueme, dice el Señor. Deja todo. No, pero yo no puedo dejar el pecado. No te estoy preguntando si podés o no podés, te estoy diciendo sígueme. No, pero no sabés lo que hice. No te estoy preguntando lo que hiciste, te estoy diciendo sígueme. No, pero ya lo intenté y fallé y volví a intentarlo y fallé. Soy un hipócrita. No te estoy preguntando si sos un hipócrita, te estoy diciendo sígueme. No, pero yo ya me quiero morir, ya no quiero saber nada. No te estoy preguntando cómo te sentís. Sígueme. Sígueme. Tan fácil como eso. Tan sencillo como eso, el primer paso de fe. Y Él se va a asegurar de que podamos dar el segundo. Y después de ese otro más. Y después de ese otro más. Como a este ciego, a este mendigo, Él se va a asegurar. Hasta tenernos para Él y que gocemos y disfrutemos.